que seguro que también le afecta y de cerca a usted. 2 de cada 3 personas tienen conflictos vecinales. Que si el vecino de arriba que hace mucho ruido, que si el vecino de abajo pone la música a tope, que si hay uno que no paga la escalera, que si, en fin, casuísticas infinitas. Nos puedes llamar, nos puedes contar la tuya y que sepas que dentro de poco va a entrar en este plató una administradora de fincas que nos va a dar las pautas de cómo actuar en caso de que tengamos, pues por ejemplo, un vecino moroso. Vamos a ver primero un reportaje y luego le damos la bienvenida. Perros y otros animales domésticos, impago de cuotas, obras, ruidos. ¿Qué es lo que le quita a usted el sueño cuando piensa en sus vecinos? Tengo el vecino con 3 perros. Los ruidos, meten ruidos ellos. Sí. Sí, Por el tipo de vida que llevan. sí. Ruidos y obras. Qué rápido has contestado. ¿Tienes algún caso en mente? Pues una avería de una tubería y entonces el ruido de que mete... Hombre, si son horarios normales no me importa, pero si son sábados y domingos sí me molestan. ¿Y has conseguido solucionarlo? Sí, ¿De qué manera? pues hablando con el dueño. Yo no he tenido nunca. Y de joven he vivido en un sitio y ahora después de casarme en otro y jamás hemos tenido. Igual tenemos que ir a ir todos a su casa para que nos contagie. Pues eso. Ruidos y morosidad, supongo. En muchos sitios con la crisis, gente que no puede pagar los gastos de la comunidad. Siempre luego con los animales hay más problemas porque al animal no le puedes entender. Pero igual al dueño sí, ¿no? Por eso, Y él a ti sobre todo. por eso dialogamos con el dueño y no con el animal. Y cuando no se solucionan estas pequeñas conversaciones, ¿el siguiente paso cuál sería? Pues yo ya a ver desde quejas hasta denuncias. Bueno, si he podido hablar con ellos, he hablado con ellos. Para eso están los gestores de las comunidades, que paso se les paga. Tiene que ser una cosa de la comunidad colectiva. Y sí, ya hemos trasladado alguna vez quejas de esas, sí, pero no andan ¿Funcionan? No. Bueno, que reclamarán servicios, ¿no? de mediación comunitaria en los ayuntamientos, si no hay, que se implantaran como un servicio más. Sí, en muchos ayuntamientos, el propio gobierno vasco también tiene su propio servicio de mediación. Lo que nos preguntamos es hasta qué punto son realmente eficaces en tanto en cuanto es un servicio de mediación. Luego quienes tienen que llegar a buen puerto en las negociaciones son los vecinos afectados. Pero yo me pregunto si existe, Andoni, un perfil de gente especialmente quejosa. Que a todo el mundo le ha tocado ese vecino, esa vecina que te mira revirado. Sí, pero existe un perfil. Sí. Antes comentábamos los datos, 2 de cada 3 ciudadanos se ven sometidos a problemas con los vecinos, conflictos vecinales, pero ¿cuál es el perfil? Bueno, pues el 80% de los problemas de las personas que padecen este tipo de conflictos vecinales tienen entre 45 y 55 años. Viven en bajos o en primeros pisos. Nos dicen que los que tienen más de 65 años se quejan poco o más bien nada, y que 3 de cada 10 de esas personas han visto esos problemas o los han padecido en los últimos meses, y que al 28% de los encuestados, de esas personas, esos problemas les han acarreado problemas económicos derivados y han tenido que pagar entre 100 y 500 euros para solucionar ese problema vecinal. Problemas económicos y yo no sé hasta qué punto también problemas hasta psicológicos, problemas de salud, porque hay cosas que te quitan desde luego el sueño. Ana Landaida, responsable de Landaida Gestores de Fincas. Arrachaldeón, bienvenida. Gracias por venir. Estamos hablando de problemas muy serios, decía, son problemas económicos, pero problemas que también pueden llegar a afectar a la salud, ¿no? De Sí, habitualmente hay gente que cuando un problema no lo consigue resolver, pues al final se enquista y eso implica, bueno, pues que si hay ruido, si no puedes dormir, que influye en la salud, que si tienes que encontrarte con el vecino, influye en tu carácter, es decir, si no los terminas solventando, al final pues todo termina convirtiéndose en un grave problema. Andoni nos ha dado un perfil y decía personas de una edad entre 45 y 55 años, sobre todo que viven en los bajos y que viven en los primeros. ¿Tiene esto que ver con la instalación de los ascensores? No exactamente. Los que viven en los bajos y en los primeros habitualmente hablamos de problemas que tienen los locales que están abajo. Pueden ser pues bares, pueden ser restaurantes, pueden ser ese tipo de locales que, bueno, pues que más o menos emiten una serie de ruidos o tienen algún tipo de instalaciones como frigoríficos o algún elemento que produzca ruido. Es un poco la problemática que hay. ¿Por qué razón? Pues porque el que tú pidas una licencia al ayuntamiento implica que el ayuntamiento te la da si tú presentas un proyecto que está adecuado al mismo, pero nadie luego investiga si realmente lo que tú has hecho es lo que venía en ese proyecto, con lo cual
pues muchas veces algo que se decía que se iba a hacer o que se iba a insonorizar de tal o cual manera no se hace, y luego pues el que tiene que empezar a reclamarlo es el que lo sufre. Bueno, vosotros lleváis cerca de 200 comunidades en Bilbao, en los alrededores. Los datos que hemos ofrecido, 2 de cada 3 personas tienen problemas vecinales, ¿son exagerados o es una realidad? No, es una realidad. Sí. Hoy en día más, porque tú fíjate que la mayoría de los problemas se derivan siempre básicamente de 2 temas muy sustanciales. Uno es el dinero, que además en los tiempos que corren hoy en día pues, se ha incrementado mucho más, y el siguiente problema es la manera que nos relacionamos con los demás. No nos sabemos relacionar correctamente con los demás, somos muy poquito tolerantes y al final pues siempre tendemos a que nuestro criterio se imponga sobre los demás, y eso hace que existan muchas fricciones en las familias, con lo cual no es difícil. Os toca mediar ahí en el conflicto, que a ver, la ley dice que... Pero vamos a ver, cuando tú tienes que mediar en cosas que tienen que ver con el sentido común, es muy difícil mediar si alguien no quiere poner nada de su parte, y hay muchas veces que una de las partes no lo quiere, entonces es difícil mediar ahí. Entonces tener una varita mágica para solventar problemas pues de ruidos que uno genera al otro o de falta de civismo a la hora de relacionarte con los demás, pues es bastante complicado. ¿Y qué porcentaje de todas estas disputas acaban en juicio? Porque ayer nos estamos metiendo en una serie de gastos importantes para la comunidad, para el vecino. Depende, si estamos hablando de cosas que tienen que ver con locales y demás, de ese tipo de cosas, de faltas de insonorizaciones y demás, o de defectos que tengan que ver con la construcción, es más habitual que se lleguen a los juzgados, teniendo en cuenta que el que reclama es el que tiene que desembolsar, pues una peritación, abogados y procuradores, más las tasas que ahora nos ha puesto Gallardo, ¿no? Vale, que eso ya también hay que aumentarlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que uno valora mucho si realmente lo que quiere conseguir le va a compensar todos los gastos que tiene que hacer y el tiempo que la justicia tarda en decidir lo que tú le has planteado. Luego hay gente que considera que se han vulnerado sus derechos y por eso lleva a la comunidad a los tribunales. También. Pero quien más, quien menos, seguro que tiene ese vecino que está tocando las narices, con todo el respeto hacia la audiencia que nos esté viendo, por tocarlas. Es decir, ese vecino que de alguna manera te revuelve las tripas, Esther. Es que muchas veces el tema de la contaminación acústica es algo que no tenemos en cuenta, pero porque no hay los aislantes necesarios en las viviendas, y muchas veces una persona que involuntariamente se duerme delante de la televisión, tiene problemas de audición, como es un caso que nos toca muy cercano, empieza a hacer ruido y demás. Entonces, antes de quejarnos, el llamar a la puerta, el ir ahí, el tratar antes de hablar con el presidente y de montar, a llamar a ella, tratar exactamente, de mediar, que es lo que decía ella, tener un poco más de civismo, de relación con los demás. Y luego tener en cuenta cómo son los horarios, es decir, de 7 de la tarde a 11 de la noche, el horario vespertino que llaman, y luego ya a partir de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana sabemos que no podemos hacer ruido. Otra cosa es que todos los procedimientos que podemos hacer para evitar esta serie de conflictos. Es muy importante, a mí me parece, apelar a lo que es las relaciones humanas, es decir, relacionarnos con los demás para subsanar esta serie de conflictos. Y nos hemos vuelto especialmente tiquismiquis, Martín, ya no vamos donde el de arriba y dices, oye, perdona, que es que mira, estoy durmiendo, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ya vamos directamente a la policía, a lo que decía Esther. No sé, yo es que no formo parte de una comunidad de vecinos hace muchísimo y reconozco que comparado con lo que me cuentan creo que tengo bastante paz en ese sentido, ¿no? Además, los conflictos vecinales son un clásico, normalmente uno se enfada más con el que tiene más cerca. Yo no sé si ahora mismo la gente en ese sentido tiene más tendencia dialogante o opta más por la vía en principio más aséptica pero más agresiva de llamar a la policía o quien fuera. Lo que sí que tengo la sensación es que las comunidades de vecinos son una democracia en pequeño y en realidad somos una sociedad donde no hemos sido educados para vivir en democracia. Nos cuesta explicarnos, es una gran carencia que tenemos el hablar en ¿Hablas público. de las reuniones de vecinos de 3 horas, por ejemplo, que luego no llevan a nada? Sí, de la falta de eficiencia en la manera de llevar las reuniones, en el no ser capaces de explicar exactamente lo que queremos decir, el no saber aceptar el juego de mayorías y minorías cuando nos es adverso. O sea que nos cuesta explicarnos, pero nos cuesta entender al otro también, ¿no? También. Sí, pero a ver, hay yo creo que una serie de habilidades necesarias para la vida en comunidad, sobre todo cuando estamos decidiendo cosas que son importantes, que influyen en nuestro día a día y a las que en nuestro proceso educativo se le da bastante poca importancia.
Y eso hay otros países, otras tradiciones educativas. Una semana al año todos los vecinos tienen la obligación de hacer auzolan. Se ponen manos a la obra y pues pintan, adecentan los patios, lo ponen todo chupuna, lo arreglan todo. Y quien no puede hacerlo porque no le da la gana o porque no tenga el tiempo necesario, tiene que pagar dinero, tiene que pagar su cuota. Son, de alguna manera, no sé, más conscientes de que ese edificio es de todos. Que es una comunidad de vecinos y que esa es tu propiedad, pero también la de los demás. Algo que aquí nos falta. Esa cultura del auzolan ha existido, lo que pasa es que en las ciudades ha ido desapareciendo. Yo creo que al menos los daneses han sido inteligentes en el sentido de trasladar algunas tradiciones que cohesionan la comunidad y que dan sentido de comunidad y profundizan en el espíritu cívico a la ciudad. Aquí yo creo que no, aquí seguimos teniendo en los pueblos, en muchos casos, esas tradiciones comunitarias, pero en la ciudad las hemos perdido completamente. Y yo creo además que en el Estado español, en promedio, no somos especialmente cívicos en el sentido de preocuparnos por lo común. No sé, yo veo ejemplos. De todas maneras, ya ha desaparecido que nos tienen que dar ayudas para rehabilitar las viviendas. Cosa que si realmente tendríamos cultura no habría que dar ese tipo de subvenciones. Entonces, cuando alguien invierte en una casa que le va a costar 30, 40 o 50 años de hipotecarse durante toda su vida, luego te la compras y no la mantienes. Es decir, tienes algo ahí que debe estar así toda su vida, parece ser. En cambio, todos nos compramos todos los años un pantalón, una camisa, es decir, nos vamos renovando, cosa que no existe con las viviendas. No somos conscientes de eso. Estamos ahora mismo estamos atravesando una crisis económica importante. Sí. Y yo personalmente conozco gente que, por ejemplo, está viviendo en un piso, que tiene su hipoteca, que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Y a esa gente, si ahora le piden que haga un desembolso de unos miles de euros para arreglar la fachada, no puede. Claro, pero ese tema hemos llegado porque esa fachada no se ha tocado en los 40 o 50 años casi. Es decir, si a eso hubiese sido una fase en la que todos los años invertimos un poquito, probablemente no nos encontraríamos con que ahora hay que todo eso le viene mal cada año. Mal viene siempre, ¿no? Mal viene como este año no. Hay que tener en cuenta que la crisis económica es la que está determinando absolutamente todo ahora. Si el 60% de las familias vascas no tiene dinero para llegar a fin de mes, el 60%, que es una barbaridad, pues imagínate cómo van a arreglar el. Luego estaba lo del sentido común, ¿no? del que hablaba Ana. La verdad es que en muchas comunidades de vecinos, yo tengo la misma suerte que tú, que hace tiempo que las dejé de lado, ¿verdad? En muchas comunidades de vecinos existe el vecino o la vecina que no quiere saber nada de los demás, absolutamente nada, o sea, que ni te abre la puerta. Y que el poner la música alta o la televisión alta es un problema que ya te las compongo. Y también hasta qué punto somos más incomprensivos o intolerantes con esa familia que tú decías que no puede llegar a fin de mes, con ese abuelito o esa abuelita que no llega para poner la cuota porque se va a poner el ascensor. Bueno, eso es muy comprensible, ¿eh? Es decir, tú planteas en una reunión ese problema que tú estás diciendo y la gente te dice, perfecto, no pasa nada, vamos a ir poniendo todos lo que nos toca poner, vamos a intentar negociar de alguna manera con la empresa que nos va a hacer. Eso tiene solución. El problema que no tiene solución es que aquel que no quiere reconocerlo, pues le va poniendo piedras al tema, prefiere hacer una chapuza que un arreglo en condiciones, prefiere muchísimas cosas para no decir que él no quiere pagar eso o que no puede, que no lo sé, pueden ser los dos motivos. De todas maneras, aquí en las reuniones de vecinos, como bien sabemos, y a las que hemos asistido, normalmente se vota en mayoría. Y la mayoría determina que se van a arreglar las terrazas, por ejemplo, y luego nos toca una cantidad para pagar. Yo recuerdo que luego, encima, también se votó el que se pusiera en un listado en la escalera los que no habían podido pagar o no habían aportado. Eso es ilegal. Eso es ilegal, no se puede hacer. No se puede hacer. Por la legislación de datos no se puede. Eso es otra cosa distinta, pero tú en un lugar público no puedes poner datos personales de nadie. Eso no, vamos, pues puede poner una denuncia. Me agrada muchísimo escucharlo porque fuimos nosotros. Pero tú pagabas, entonces no ibas a salir, ¿no? No iba a salir, pero me molestaba muchísimo porque tenía justamente enfrente una persona que estaba en el paro, lo estaba pasando francamente mal. Él había votado ciertamente que no se arreglara porque no tenía medios y que pareciera ya con las luces. Pues eso es un motivo de crispación. O sea, hay crispación en esa comunidad sin ninguna necesidad. Estamos hablando de que la crisis ha disparado los impagos en las comunidades un 123%. Es decir, hay en Euskadi ahora mismo un total de 15.500 comunidades de vecinos que tienen algún vecino moroso. Y luego una pregunta. Y de cantidades, en algunos casos pueden ser raquíticas, como digo yo, pero en otros casos son muy, muy elevadas y que desequilibran y de qué manera el presupuesto de toda la comunidad. La cantidad media es de 300 euros. 300, sí, por territorio estamos hablando de que Vizcaya tendría el mayor número de comunidades morosas, Guipúzcoa y Álava.
¿Cuál es el perfil del moroso? Principalmente los jóvenes, parejas de jóvenes. ¿Por qué? Porque él o ella, o bien los dos en el peor de los casos, se han quedado en el paro. Bueno, voy al teléfono de nuevo. Está José Luis de Bilbao. Arrátsalde, muy buenas tardes. Arrátsalde, bueno. ¿qué tal? Saludos a todos. Mira, pues, cuéntanos. Mira, yo llevo 10 años de conflictos. Este conflicto está creado por el gobierno de Ibarretxe y por Diputación Vizcaína, que nos han metido 2 familias conflictivas en unos pisos nuevos a estrenar. Y claro, ¿Son viviendas de VPO? ¿Perdón? ¿Son viviendas de VPO? Sí, viviendas de VPO. Y entonces lo que han hecho estas personas, pues cagan, mean, destrozan toda la comunidad. José Luis, ¿y qué habéis hecho vosotros? ¿Qué habéis hecho? Pues bueno, pues hemos ido al Ayuntamiento de Bilbao, al Gobierno Vasco, a la Diputación, para intermediar, para ver si consiguen que estas personas se normalicen. Hemos hablado con una asociación de esta etnia, también para ver si se normaliza. La respuesta de la asociación ha sido, cuidado con lo que hacéis, que entre nosotros nos queremos mucho. ¿Amenazas? ¿Perdón? ¿Estás hablando de amenazas? No, él me dijo, palabras textuales, cuidado con lo que hacéis, que entre nosotros nos queremos mucho. O sea, y decir, pero bueno, ¿cómo traéis a esta gente sabiendo lo que son? Y te dicen, tienen derecho a la vivienda, luego si son delincuentes, si se rompen, preocuparos con la policía, con lo que sea, pero nosotros los vamos a meter. José Luis, por parte de las instituciones dicen, bueno, pues estas personas tienen derecho a la integración, etcétera, etcétera, por supuestísimo, pero también a convivir de una manera. ¿Les han llamado la atención para que, bueno, pues convivan de manera educada y salubre? Porque lo que me estás contando ya roza un poquito la insalubridad, ¿no? Mira, aquí se llegó, cuando estaba Esquerra Batúa en el gobierno de Ibarretxe, se llegó a poner de presidente de la comunidad el delegado de vivienda de entonces de Vizcaya, para ponerles un orden. Es igual, rompen todos los porteros automáticos, destrozan los trasteros, rompen las cerraduras. ¿Y ahora la cosa sigue igual, José Luis? Sí, efectivamente, sí, igual, porque encima la ha grabado Diputación. Diputación la ha grabado comprándoles el piso para que lo tengan ellos, darles el piso en propiedad. Y la contestación que Diputación no habla con nadie, va a su bola y hace lo que le da la gana, es dueño y señor de Vizcaya. José Luis, igual lo que te voy a preguntar te suena a perogrullo absoluto, pero ¿os habéis reunido toda la comunidad con esas familias? ¿Les habéis explicado las circunstancias, cuáles son los problemas, cómo podríais llegar a un entente cordial? Que sí, si tú eres esta fila que hasta donde hemos llegado, que hay un cazador en la comunidad que come con la escopeta cargada. Con la escopeta cargada en la puerta de su casa. No me digas. En el momento que abran la puerta les meto 2 tiros. No, o sea, es que ya estamos hablando de delitos. No, pero es que esto es verdad. Y te voy a decir más. Hay vecinos y vecinas que duermen vestidos en el sofá. ¿Por qué? Porque es que encima la China tenía y dice, cuidado con esta gente que son peligrosos. O sea, tener mucho cuidado. ¿Y algún vecino, José Luis, algún vecino se ha marchado, ha tomado la decisión de marcharse? Sí, vecinos, incluso propietarios de las estas, aquí ha habido más de 2.000 renuncias a vivir en esa comunidad. ¿Y tú aguantas ahí? Y te tiran los tototis por la ventana, la basura por la ventana, hay un centro de salud abajo, esto es Aralegui número 8, un centro de salud que los médicos se quieren ir, o sea, José Luis, he intentado venir al pediatra, o sea, es que les da igual todo. ¿te ha afectado a tu salud? Bueno, aquí hay muchas personas que están tratadas psicológicamente, muchas vecinas están tratadas psicológicamente y algún vecino también, o sea, porque no te dejan dormir, te la pichean, toda, y luego les des la Diputación porque les ha comprado el piso y dicen, joder, es que si no, estamos metidos a gasto en droga. Joder, pero es que estamos 27 vecinos que nos tienen que llevar a todos a un psiquiátrico. Aquí hay vecinos que siendo propietarios se van a ir. Propietarios se van a ir. Porque Diputación y Gobierno Vasco no quieren hacer nada. Quitando igual ahora, y discúlpame por levantar un poco la voz, que estoy entiendo, la señora Covadonga puede que haya dado un paso adelante. Pero hasta ahora, desde luego, no han hecho nada las instituciones. El único que se ha implicado de verdad en esto, el único institución que se ha implicado de verdad, es el Ayuntamiento de Bilbao, que hay que darle las gracias vamos, levantarles un monumento a los concejales. Decías que igual se estaba dando algún paso hacia adelante. ¿Cuál sería? Bueno, pues entre la opinión de nosotros, uno sería que es inquilino, lleva 10 años de inquilino y le han renovado constantemente ante las quejas. Pues que no se le renueve.
que no se le renueve, por favor, fuera de aquí. No, usted no es una persona con la que se pueda venir al monte a criar cabras. Lo siento. Y la otra persona que el ayuntamiento, que de Diputación le ha comprado el piso, pues decir, pues mira, ahora os damos el dinero y si queréis os lo gastéis en droga y venga. Joder, dejar vivir a los trabajadores y a la gente que está en paro y a los jubilados y a los niños, que hay muchos niños en esta comunidad que están viendo constantemente que todo se tira por la ventana, que te puede caer un dodotis en la cabeza o una bolsa con meados. O sea, ¿qué coño? Que te cagan, te mean, te destrozan toda la comunidad, te roban los interruptores, te roban las bombillas, te rayan de las puertas de la casa. O sea, es que hacen lo que les da la gana, porque como no les da la persona, porque son insolventes, yo soy insolvente, yo como la RGI no puedo tocar nada. ¿Llevas así 10 años? 10 años. Que aguante. Hay que vivirlo. Joder, pues hay que vivirlo todos los días, pero es que son 10 años de 365 días, quitando los bisiestos, todos los días, a todas horas, que aquí hay gente que sale de casa con un cuchillo cebollero en el pantalón, por si acaso se lo encuentra abajo trapichando con droga o algo. Pues... Y los únicos que le vuelvo a decir, que encima que han hecho algo, es el Ayuntamiento de Bilbao. El gobierno vasco se ha reído, Begoña Gil, la mujer de Lehendakari, se ha reído nuestro, el PSOE se ha reído nuestro. El único, Ricardo Crespo, que estuvo de delegado de vivienda en Vizcaya, me decía, José Luis, mira, yo paso al tuve y se acabó todo. Ya nadie me hace caso porque no es políticamente correcto. José Luis, esta idea no es políticamente correcto ahora echarla. José Luis, tú estás diciendo que se trapichea. Sí. Si tenéis pruebas fehacientes de ello, ¿no podéis poner una denuncia? Está denunciado, están sacadas fotografías, está sacado testimonios, está sacado todo. Hay un bar abajo que le tienen todo el Pokémon, de cigarrillos, de colilla, la terraza la tienda hecha polvo, pues es que te destrozan la convivencia. ¿Y con esas denuncias? Todos los comercios de al lado. ¿Qué pasa con esas denuncias? ¿No prosperan? ¿Qué ocurre con ellas? Luego llegas a juicio, como yo he llegado, llegas a juicio por una agresión, no, insolvente. Ya. Insolvente, cobra la RGI, y le estás viendo todos los días, y estás subiendo las genes y le estás viendo, y dices, bueno, ¿y este qué hacemos? Ya, José Luis, no, pues... Yo cobro la RGI y el tío cobrando la RGI con sus hijos, no sé qué, cobra más que yo ganando, o sea, trabajando. Y yo trabajando a mí me quitan de la nómina, y este no posee de RGI. ¿Cómo es eso? De renta de garantía de ingresos. José Luis, lo primero, darte las gracias por llamarnos, y lo segundo, pues muchísimo ánimo y mucha fuerza, porque desde luego que hay que tenerla para aguantar así 10 años. Ánimo y fuerza, no, que Diputación haga algo, Diputación, a ver si se entera José Luis Bilbao. Muy bien, José Luis. A ver si se entera. Venga, gracias. Y Sanalegui 8, que vaya allí, el diputado. Venga, muy bien, gracias, José Luis. Venga, agur. Agur, agur. El caso de José Luis... Me parece un caso, no sé si es algo extrapolable o es un caso extremo, ¿no? No, hay más casos de esos. ¿Hay más casos? Muchos. ¿Más de lo que nos creemos? Lo que nos estaba contando, yo por ejemplo tengo un par de torres en la zona de Ocharcoaga y por ejemplo el del mantenimiento de ascensores ya nos ha llamado en varias ocasiones que lo que es la base del ascensor está totalmente estropeada porque mean dentro del ascensor. Ha habido que vaciar varias veces el hueco del ascensor porque tiene un olor horroroso y lo que sacan de abajo, navajas, jeringuillas, eso que se puede todo lo que te puedes. Porque José Luis se veía totalmente... Mira, tiene toda la razón, ¿no? Es francamente complicado. Primero, porque la Ertzaintza ni la Policía Municipal interviene salvo que haya delito o falta. Salvo que les pillen en algo infragante, es muy difícil que puedan acudir. Habitualmente se trata de inquilinos, es cierto, son inquilinos, que no cuidan habitualmente nada. Y en algunos casos que yo conozca de raza gitana, que no tiene que ver, hay gente que también son propietarios y son fantásticos, ¿eh? Pero en el caso concreto que digo son así. Entonces tienen ese tipo de conductas, no tienen ningún tipo de ¿Y la ley no dice nada al respecto? No dice nada al respecto. ¿De ese tipo de conductas lo que en estos casos se suele hacer es acudir a aquellos organismos que les han alquilado esas viviendas para insistir que los echen. ¿Qué ocurre? Que políticamente es incorrecto echar a alguien de esto porque sale más en los periódicos el que me hayan dejado sin casa que el que le esté haciendo la puñeta al resto de los vecinos. Entonces miran muy mucho a quién pueden tirar de una casa. Es muy extraño que a un inquilino le echen de una casa, por lo menos los organismos oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de los vecinos tienen que ir asumiendo una serie de gastos que no tendrían si no estarían esos inquilinos. Ya, sin hablar evidentemente de la cantidad de problemas que les ocasionan en su vida diaria. Decías que que es la punta del iceberg, Sí. porque nos llaman más personas al 902-540-541 que no quieren entrar en la antena para que no se les conozca, pero Batirche nos plantea, llevamos en nuestra comunidad 2 años en obras, con la suciedad que eso genera y con la falta de accesibilidad al portal, con los problemas que tienen para acceder al portal. Ramón, mi vecino da de comer a gatos y a palomas en un patio, estas nos ensucian la ropa, ¿qué podemos hacer?
Pues no sé, Ana. Pues a ver, dar de comer a las palomas, por ejemplo, en Bilbao está prohibido. Entonces, por ordenanza municipal. Efectivamente, eso sería un elemento a tener en cuenta. Pero es que volvemos a lo mismo, salvo que haya alguien que demuestre, primero, que te haga caso a buenas. Vamos a ponernos en el caso de que no, que tengas que acudir a algún tipo de juicio para que el pueblo diga qué es lo que tiene o qué tiene que dejar de hacer. Como no haya nadie que quiera dar la cara, que muchas veces no quieren, es decir, te dicen, solucionamelo ya, pero ¿y cómo te lo soluciono si tú no quieres dar la cara ni quieres ir al juicio para, que nos ha pasado en alguna ocasión, acudir al juicio? Y allí no se presentan pues porque tienen miedo de que luego tengan problemas. ¿Y esos servicios? Hemos tenido el teléfono, sí. Me ha parecido entender que le han agredido incluso, ¿no? Bueno, lo que ha dicho... Muy valiente, primero me ha parecido muy valiente este hombre. Estaba diciendo muy, no sé si sutilmente, pero casi directamente que había unas amenazas ahí directas, ¿no? Y yo me quedo con todo lo que nos ha contado, que es una historia espeluznante, y seguro que hay muchos casos, me quedo con lo último que ha dicho, ¿no? La Diputación que vaya a la ley número 8 y que vea lo que hay. Que vea lo que hay, porque claro, es que de verdad, siempre estamos hablando de cosas políticamente incorrectas, pero esto me imagino que habrá que sufrirlo todos los días. Cuando no lo ves, te pueden contar lo que tú quieras, tú no te haces a la idea de cómo lo haces hasta que no lo ves. Vale, pero imagínate que la administración va allí, que nos consta que han ido, que han visto la situación. ¿Hasta qué punto están atados de pies y manos? Porque la ley también les dice, si tú has concedido una vivienda de protección oficial a un grupo de personas que igual les has tenido que desalojar de su vivienda porque las has tenido que tirar, que seguro que es una de las zonas afectadas por cierta reorganización urbanística. ¿Hasta qué punto pueden hacer algo? Legalmente, me refiero. Ya no estoy hablando de lo políticamente correcto. Las leyes las hacen ellos. Claro. Es que... Si tú tienes una problemática, búscale una solución. Pues, bien, yo reconozco que ahora mismo no hay ninguna, pero no se está tomando ninguna medida para estos temas. Están diciendo que acudas al juzgado. Los juzgados están como están. Y encima suponen un importe importante económico para la gente que vaya a acudir. ¿Por qué les dejas en esas manos? Hay gente que por no ir se aguanta toda la vida. ¿Y los servicios de mediación? Porque existen en el gobierno vasco, tienen, muchos ayuntamientos tienen esos servicios de mediación. Sin embargo, los laudos, vamos a decir así, no son vinculantes, no obliga. ¿Es así? A ver, los servicios, primero, los laudos son vinculantes si ambas partes en un contrato previo asumen que ese laudo les va a vincular. A partir de ahí, hablando de otra cosa distinta. La mediación depende muy mucho de quién te pongan y de cómo sea el sistema que realiza la mediación. Por ejemplo, Bilbao tiene un servicio de mediación que no en todos los casos nos está funcionando. Pues, por ejemplo, tenemos problemas con los pisos que se alquilan por habitaciones, por ponerte un ejemplo, que generan muchísimos problemas de idas, vueltas, de gente que sube, baja, que a los vecinos les está causando muchísimos problemas. Intentamos mediar en estos temas y no terminamos de encontrar una solución definitiva a esos casos, como por ejemplo los pisos que tienen pues, prostitución, encubierta de alguna manera. Son también casos muy difíciles de mediar ahí. Entonces, ahí lo que se necesitaría es legalizar alguna medida para que no tengamos que acudir a los juzgados y sean algo más efectivos que esos procedimientos de mediación. Estamos hablando de estos servicios de mediación. Estamos hablando, datos sobre hablábamos, efectivamente, decía Ana, el de Bilbao, uno de los dos últimos recientes que se han creado en Vizcaya, el Ayuntamiento de Sestao y el Ayuntamiento de Portugalete. Hablamos de una actividad de casi 6-7 meses. En el caso de Sestao, ¿quién media? Son 3 agentes de la Policía Municipal, pero tienen limitaciones también en el ámbito en el que median. Solo median o actúan en ruidos, animales, problemas de impagos y de insalubridad. Y en el caso de Portugalete han atendido en todo este tiempo casi 160 casos, han resuelto 65, pero lo que nos transmiten desde el ayuntamiento es que, claro, ellos lo que hacen es poner en contacto a las partes, que ya es un paso, que dos partes enfrentadas se quieran reunir, y a partir de ahí forma parte de la voluntad de los dos enfrentados llegar o no a un acuerdo, claro. Claro, estamos hablando de otro tipo de mediación, muy distinta, que nada tiene que ver con igual un abogado que se sienta en una mesa y intenta poner las dos partes de acuerdo. Bueno, al final lo que estamos hablando es que depende de la voluntad de las dos personas que se sienten y del sentido común que tengan. Volvemos un poco a lo mismo. De todas maneras, lo que está clarísimo es que muchas veces la indefensión de los ciudadanos ante este tipo de hechos. Ahora que estemos escuchando que lleven 10 años con esta problemática y que no haya nadie que la solucione de una forma activa, muchas veces esconde ese miedo a enfrentarte a la realidad. Y vamos a olvidarnos ya de qué etnia a la que pertenece el individuo, o si es del lugar, o si es extranjero, o si es igual, es indistinta.
¿Por qué? Porque muchas veces ante el miedo de que te digan que eres una persona racista, que eres xenófoba, que tú lo que pretendes es echarlos porque te molesta que sean de determinada etnia o de determinado país, la gente se escuda en eso para decir, no lo puedo denunciar porque van a decir que lo he hecho por esto, y no es eso. A mí no me importa de dónde vengan y de dónde, en qué situación esté. Lo que me importa es que hay personas que conviven, estoy hablando de etnias, pongamos el apellido, gitana, en edificios y no tienen ningún problema. Ningún problema. Gente hecho, encantadora. Y luego con el señor y la señora feados que ganan un pastón, tienen el problema por lo que sea. Por ejemplo, eso está clarísimo. Y de hecho está más que demostrado que la etnia gitana provoca poquísimos conflictos con respecto a otras etnias, que somos nosotros, que por el tema de contaminación acústica y demás, o por grabaciones. Bueno, es una pena que tengamos que dejar aquí el tema porque estamos recibiendo muchas llamadas, muchos casos, muchas dudas y muchas consultas. Ana, tendrás que volver otro día. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y luego está